Primera palabra es continuidad de una función en un punto. Entonces, ¿cuándo decimos que f es continua en x igual a a? Cuando ocurre esta igualdad. Por lo tanto, el primer renglón y el segundo renglón, que es la fórmula, son sinónimos. Es una definición. Estamos contándote qué condición equivale o tiene que cumplirse para que f sea continua. Y si esta condición no se cumple, diré que f no es continua en a o en x igual a. De ahí nosotros pudimos analizar o separar esto en tres condiciones. La primera condición es que exista f de a. La segunda condición es que exista el límite. Y la tercera condición es que ambos sean iguales. Gráficamente, esto quiere decir que lo que pasa en x igual a a, lo que pasa en x igual a es coherente con lo que pasa con f para x cerca de a, pero no en a. Lo que pasa con la función en a es coherente o es igual a el valor al cual tiende f cuando x tiende a a, o sea, cerca de a. Entonces, ¿dónde voy a mirar la primera condición? La voy a mirar acá. Pero la segunda condición no le importa lo que pasa ahí. Le importa lo que pasa por aquí y por aquí. Esta es la segunda condición. ¿Sí? Y la tercera condición es que ambos coincidan. ¿Está? Entonces, vamos ahora a tomar una función particular. Supongamos que tomamos f de x igual x cuadrado. Por regla de derivación, f' de x es la función derivada 2x. f' en x igual 3 es 6, vale 6. O puedo decir que la función f es derivable en x igual 3. ¿Sí? Esto quiere decir que el límite de 3 más h al cuadrado menos 3 al cuadrado dividido h para h tendiendo a 0, ¿cuánto vale? 6. Porque yo sé ya que a esta función le puedo aplicar reglas de derivación, no tengo que calcular el límite del cociente incremental. Derivo por reglas. Y esta es la derivada y el dominio de f' es todo R. En particular, f' en 3 es 6, porque lo saqué por evaluación, simplemente reemplazando. Y esto quiere decir que el límite del cociente incremental existe y vale lo mismo que esto que lo obtuve por regla. Acá llegué por regla de derivación, pero también me informa de lo que vale el límite del cociente incremental. Dicho de otro modo, por reglas de derivación puedo calcular límites. Ok. Ahora bien, entonces, sabemos que el límite de la clase pasada, si no se lo acuerdan, lo repasamos, el límite de un cociente puede existir o no. Y en particular, el límite de un cociente cuyo denominador tiende a 0, lo que tengo que hacer ahora es chequear qué pasa con el numerador. Si este numerador
tendiera a un número distinto de 0, el límite estoy seguro que ¿qué? Que no existe, pero no es el caso. Yo sé que existe. Por lo tanto, si tengo el límite de un cociente incremental, sé que el denominador tiende a 0, no cabe otra posibilidad que si este límite existe, el numerador, ¿qué tiene que pasar? También debe tender a 0. ¿Estamos con esto? ¿Estamos acá? Por lo tanto, lo voy a escribir. Por lo tanto, el límite de 3 más h cuadrado menos 9 debe ser 0 para h tendiendo a 0, ¿no? O dicho de otro modo, lo escribo más corto, lo paso del 9 para allá, el límite de 3 más h cuadrado es 9. O si querés, 3 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos con esto? ¿Estamos? Bueno, pero ¿quién es 3 más h cuadrado? Es f de 3 más h, ¿o no? Ok. ¿Y quién es 3 al cuadrado? Es f de 3. Y esto es el límite para h tendiendo a 0. Y te voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a, porque puedo, a esto. No, perdón, lo voy a llamar x. Me confundí. Y a esto lo voy a llamar a, porque puedo. ¿Estamos? Y si h tiende a 0, x tiende a ¿quién? ¿Qué es? Si h tiende a 0, 3 más h tiende a 3. Pero 3 más h no te dije que era x. Y 3 no te dije que era a. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Esto es un ejemplo. Pero en el libro lo van a ver en general. Entonces, esto quiere decir el límite para h tendiendo a 0, o sea, para x tendiendo a, ¿de quién? De f de x igual a f de a. ¿Te suena conocido esto? ¿Te suena conocido esto? ¿Lo viste en algún lugar mágico escrito en el pizarrón? Acá. ¿Y esto qué era? Continuidad en x igual a a. Teorema. Si tú tienes, querida o querido, si tú tienes una función que tiene derivada en x igual a, entonces en x igual a debe ser continua. Pero no necesariamente al revés. Repito. Si tú tienes una función que tiene derivada en x igual a, si f tiene derivada en x igual a a, entonces, teorema, f es continua en x igual a a. ¿Está? Entonces te lo puedo contar de diferentes modos. Te lo puedo contar así. Mira, tenés una función discontinua en un punto, ahí seguro que no hay derivada. Te lo cuento al revés. Tenés una función que tiene derivada en un punto, ahí seguro que es continua. Entonces acá viene una cosita muy linda que se va a repetir a lo largo de un montón de materias, que se llama la estructura lógica de los teoremas o la estructura lógica de las implicaciones. ¿Sí? Entonces, te hago una tablita en x igual a a. Sí, en este caso a vale 3, ¿no? Pero en general, en x igual a 4 posibilidades, estimada, estimado. Te lo planteo como una tablita de 2 por 2. 4 posibilidades. Acá vamos a poner f' en a no existe. Acá, en esta columna. ¿Está? Y acá en esta columna te pongo existe f' en a. Acá en esta columna van a ir funciones derivables en a. Y acá en esta columna las que no tienen derivada en a. ¿Estamos? Y acá en esta fila te voy a escribir las que son f dis, vamos a poner con no.
f no continua en x igual a, en x igual a. F no continua, acá. Y acá te voy a poner las f continuas en esta fila. ¿Está? ¿Estamos? Empecemos. Vamos a poner un número. Vamos a armar esta tabla en x igual a 3. 3, ¿no? 3, ahí. Pregunta, x cuadrado, ¿dónde va? ¿En cuál de los 4 casilleros? El segundo. Primera fila, segunda fila. Primera fila. ¿Es no continua? Entonces no va en primera fila. Andate a la segunda fila. No, está bien, pero digo, no está mal. Digo, estamos investigando una tabla, es una tabla. No hay que darle más por la tabla que por la tabla que es lo que vale, pero bueno, acá. ¿Es continua o no es continua en x igual 3x cuadrado? Entonces, ¿cuál va? ¿En la no continua? En esta, ¿no? Ok. ¿Tiene derivada? Ok, entonces ¿en cuál la pongo? ¿En cuál de las 4 casilleros? El cuarto cuadrante, listo. X cuadrado, ahí tenés. ¿Estamos? Ok. 1 sobre x menos 3. Esta. Es una función. Ok. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde va? No es continua, ok. No es continua, o sea que ¿qué fila? A primera fila. Vamos a primera fila, ok. ¿Tiene derivada en x igual 3? ¿Sí o no? ¿Tiene derivada? A ver. F' de x por regla de derivación menos 1 sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Tiene derivada en x igual 3? Si tenés dudas, vamos al límite del cociente incremental. Límite de 1 sobre x más h menos 3 menos 1 sobre x menos 3 dividido h para h tendiendo a 0. Este es el límite del cociente incremental. Es el juez último de si existe o no existe la derivada. ¿Esto puede existir en x igual 3? No se puede dividir por 0. No existe. No se puede dividir por 0. ¿Estamos? Listo, no existe. Fin. ¿Estamos? ¿Que no? No hay derivada en x igual 3. Ni siquiera puedo calcular una parte. No llegó a tomar el límite. Una parte ya no la puedo calcular. Bueno. Entonces, si no tiene derivada, ¿en qué columna la pongo? ¿Primera columna o segunda columna? Izquierda. Ok, entonces, ¿me dijeron primera fila, primera columna? ¿Acá? Ok. ¿Puede haber algo acá? ¿O puede haber algo acá? Bueno, ya sabemos que acá es no. Acá es sí. ¿Puede haber algo acá o algo acá? Puede ser continua y no ser derivable. No significa. Acá dice, si tenés derivada, dice el teorema, entonces sos continua. Pero no todas las continuas pueden tener derivada. Bueno, vamos a ver en el capítulo 4 un ejemplo. ¿Sí? Ahora simplemente lo voy a poner, no te lo voy a spoilear. Vamos a poner acá un signo de duda. ¿Habrá o no habrá función que no tiene derivada en un punto, pero en ese punto es continua? Acá hay gente que dice que sí. Pero lo que me garantiza el teorema lo único que me garantiza el teorema es que hay una de estas 4 casillas que está prohibidísima. Prohibidísima. ¿Qué significa? Que si tenés derivada, o sea, si estás en la columna segunda, a la derecha, si tenés derivada, en ese punto debes ser continua. No puede ocurrir que vos estés en la columna de la derecha y que seas discontinua en ese mismo punto donde hay derivada. No puede ocurrir. Por lo tanto, este teorema me dice casilla prohibida. Prohibida. ¿Estamos con esto? Pero no me dice nada de esto, como bien dijo el compañero ahí. Puede haber una función que no tenga derivada, pero que sea continua. ¿Por qué? Porque este teorema no te dice nada de lo que pasa cuando vos no tenés derivada.
No dice nada. No te da información. ¿Está? Entonces vamos a recuadrar acá teorema. Lo van a ver recuadrado en el material. Bien, entonces, primera idea, relación entre tener derivada y ser continua. Hay una relación. No es lo mismo, pero hay una relación. ¿Está? No es lo mismo, pero hay una relación. Segunda idea, habíamos dicho en la clase pasada que había varios tipos de discontinuidad, varias clases de discontinuidad. Y el primer elemento para demarcar y separar y clasificar es la condición número 2. Es esta que está acá. ¿Existe o no existe el límite? Entonces, obviamente que si se cumple 1, 2 y 3, una posibilidad es que existe el límite de f de x para x tendiendo a. Entonces, puede pasar que se cumplen las otras condiciones. ¿Cuáles son? Que existe la función y que además son iguales. Puede pasar. Ok, entonces, listo. F es continua en x igual a a. Y me doy cuenta con la gráfica porque la trazo sin levantar el lápiz. Ok. Pero pueden aparecer otras situaciones donde el límite existe, pero f en a no existe. Hay un agujero. O f en a existe. O sea, se cumple la número 1. Pero pará, se cumple la 1 y se cumple la 2. Entonces, ¿por qué es discontinua? Porque no se cumple que sean iguales. F existe y no coincide con el límite. Entonces, sea que tengas un agujero y acá no hay nada, o sea que tengas un agujero y acá la función está definida en otro valor, sea que pase lo uno o lo otro, diremos que hay una discontinuidad removible. En este caso, existe el límite y hay un agujero, sea porque pasa esto o porque pasa esto. Entonces, dijimos la clase pasada, discontinuidad removible o evitable. ¿Qué significa esto? Que yo puedo redefinir a f de a para que me coincida a la fuerza con un punto. Ejemplo, con el límite, perdón, ejemplo de esto. Ejemplo, vamos a trabajar con la función, una función f de x igual x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. Podrán notar que esta función está definida en todos los reales excepto en 1. Entonces, si yo la grafico fuera de x igual 1, este cociente lo que me da es la recta, se puede cancelar fuera de x igual 1. Entonces me da la recta x menos 1. Entonces es ordenada al origen menos 1, pendiente 1, es esta recta, pero en x igual a 1 no hay nada, hay un agujero. Estoy en este caso, no está definida f de 1. Pero yo puedo remendarla, puedo emparcharla a la fuerza y decir, voy a generar una función a trozos que sea f de x para x distinto de 1, pero en x igual a 1 la defino como 0, que es lo que le falta. Y pueden verificar que se vuelve una función continua. ¿Sí? Entonces, dos grandes casos donde existe el límite. Si existe el límite, la condición fundamental, que es la número 2, o es continua, o f es continua, o f es discontinua evitable. Sí. Perdón, en el caso llevado tipo a la realidad, ¿qué aplicación tiene el tema de arreglar, de
¿Qué aplicación? En este momento no se me ocurre, ¿eh? Pero puedo pensarlo y te digo. Gracias por la pregunta. Si tiene alguna aplicación. A veces hay cosas que en matemática son objetos propios matemáticos, pero lo que interesa de eso son algunas otras consecuencias y puede ser que algo en particular no tenga interés de la ingeniería. Podría ocurrir, sí, ocurre. ¿Está? Pero hay otros resultados que sí tienen interés. Entonces, por ejemplo, una gran diferencia entre matemática y ingeniería. En matemática trabajamos con números reales. En ingeniería no nos interesan los números reales. No sé, apenas con los fraccionarios ya nos alcanza. ¿Quién usa todas las cifras de pi en la ingeniería? Primero que no sabemos cuáles son todas. Conocemos trillones, pero no sabemos cuáles son todas. Y no hay ningún algoritmo capaz de utilizar en una computadora todas las cifras de pi. Porque un algoritmo se caracteriza porque necesita recibir como datos de entrada, un algoritmo cualquiera de computación, una cantidad finita de elementos, una cantidad no infinita. ¿Está? ¿Se entiende esto? No hay algoritmo computacional capaz de trabajar con números reales. Los algoritmos trabajan con números que se pueden especificar la cantidad de decimales o que son fracciones, son periódicos repetitivos, ¿sí? Un noveno, un tercio. ¿Se entiende? Con eso trabajamos, pero no con números reales. Y a la ingeniería tampoco le interesa. No tiene interés para nada de trabajar con números reales. ¿Sí? Raíz de 2 es 1,4 para la ingeniería. O 1,41, ponele. Y ya está. Suficiente. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es matemática y lo otro es ingeniería, entonces no tienen por qué tener los mismos propósitos. ¿Pueden colaborar? Sí, en algunas cosas. ¿Está? Por eso, de hecho, están estudiando ustedes acá matemática, porque hay algunas cosas muy importantes que seguramente les servirán, o no, no sé, depende de lo que hagan. Entonces, ahora volvemos acá. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Entonces, rayita. Raya, ahora sí, no se cumple la condición número 2. O sea que no existe el límite para x tendiendo a de f de x. Entonces, lo que vamos a hacer acá es reconocer que hay dos posibilidades, o hay más, pero bueno, hay dos que nos van a interesar en este curso. Dos posibilidades que nos van a interesar muchísimo. Para reconocerlas es útil el llamado límite lateral, que lo mencionamos en la clase pasada. ¿De qué trata esto del límite lateral? Vamos a mirarlo con una función a trozos. Vamos a trabajar con f de x igual a, por ejemplo, x, si x es mayor o igual, vamos a poner x menos 3, si x es mayor o igual que 3, menos x más 3, si x es menor que 3. Los que sean avispados o avispadas se darán cuenta que esto no es ni más ni menos que la definición como función a trozos del valor absoluto de x menos 3. ¿Está? Bueno, entonces me pregunto por la continuidad. Lo primero que hacemos es reconocer que la continuidad para valores de x menores que 3 implica estudiar la continuidad de una lineal, de un polinomio lineal, para x menores que 3 estricto. Entonces, es continua por ser un polinomio lineal. Por el mismo motivo, otro polinomio lineal para x estrictamente mayor que 3 también es continua. ¿Sí? No lo vamos a hacer, véanlo en el material. Donde quizás tiene un poco más de interés es ver si esto es continuo en x exactamente igual a 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo intento estudiar este límite, me encuentro con que para llegar a 3 puedo hacerlo por dos caminos diferentes. Puedo estudiarlo por el camino que proviene de la derecha desplazándose hacia la izquierda. Entonces, a este camino lo llamaremos el camino donde x tiende a 3 por valores mayores que 3. Lo anotaré así.
Y también podría ocurrir que yo me acerque a 3 por otro camino. Es el camino donde x tiende a 3 por valores estrictamente menores que 3. ¿Por qué me interesa distinguir estos dos caminos? Porque la expresión de la función, o sea, la fórmula, no es la misma de un lado que del otro. Si yo tengo esta expresión aquí y a vale 3, no sé cuál de las dos poner, porque en el límite que no es lateral incluye acercarse a 3 por cualquiera de los dos caminos. Por lo tanto, para poder analizarlo convenientemente, lo que hago es estudiar cada caso por separado. Y lo que tengo aquí es que f de x es para valores de x mayores que 3, lo leo así, x tiene que ser mayor que 3, estricto. ¿Cuál de los dos renglones se aplica? El de arriba. Esta condición se cumple, x menos 3. Por lo tanto, tengo que calcular el límite para x tendiendo a 3 por valores mayores que 3, y esto vale 3 menos 3, 0. Y si hago lo propio, con x menor que 3, debería aplicar este renglón de la definición. Veamos, x menor que 3. Por lo tanto, f vale esto. Menos x más 3. Y cuando x se acerca a 3 por valores menores que 3, todo esto tiende a 0. Por lo tanto, en este caso, este ejemplo que acabo de hacer no es un ejemplo de lo que les prometí que iba a hacer. Me equivoqué. ¿Está? Hice un ejemplo que no era, es un ejemplo de esto. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar mi ejemplo. Voy a crear un ejemplo distinto. Y para hacer un ejemplo distinto, por ejemplo, cambio acá por 4. ¿Está? Lo voy a modificar. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, en vez de poner x menos 3, ¿qué tengo que poner? X menos 4. ¿Y a qué tiende x menos 4 cuando x tiende a 3? Menos 1. Ahora sí. Lo logré. Y esto tiende a 0 por izquierda, diré. Pero por derecha tiende a menos 1. Ambos valores son distintos. Y entonces diré que el límite cuando x tiende a 3 de f de x, y no le pongo ni más ni menos chiquitos de arriba, esto quiere decir el límite por cualquier lado, no existe. Si grafico esto, si grafico esta situación, ¿cuál es la situación? Es la situación en la cual ambos límites laterales sí existen, pero no coinciden. Ambos límites laterales sí existen, pero no coinciden. ¿Sí? Ahora, podría ocurrir como la clase pasada, que yo tenga algo así. Y ahí no lo analicé con límites laterales. ¿Cuánto dijimos qué pasaba con este límite? No, primero, no existe. No existe. Y es más, no existe, pero de una manera distinta a lo que le pasa acá. ¿Qué escribimos acá? Escribimos así. ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque estamos en la condición del límite de un cociente. Y en este cociente, numerador tiende a 0 y denominador tiende a número distinto de 0, 1. Automáticamente, cuando tenemos el límite de un cociente donde denominador tiende a 0 y numerador tiende a un número diferente de 0, ya sé que no existe y tiende a infinito. En este caso, siempre numerador y denominador siempre son positivos. No tengo que analizar los laterales, porque x cuadrado siempre es positivo. Porque cuando x tiende a 0, x no es 0.
Tiende, pero no lo es. Entonces un número positivo, positivo dividido positivo, un número grande que supera cualquier cantidad que te puedas imaginar. A ese comportamiento, que ya se los dije, se los escribí la clase pasada, pero lo vuelvo a decir ahora porque me entusiasma cómo suena. Lo voy a decir con mucha convicción, con mucho compromiso. Cuando tengo un límite y una función se supera cualquier número que te puedas imaginar, con tal de que x esté lo suficientemente cerca de un valor, diré que ese límite tiende a infinito, a más infinito. Entonces, no significa que se acerca a nada. Nada que ver con esto. Acá, este límite se acerca a 6, todo lo que quieras, con tal de que h sea lo suficientemente cercano a 0. Acá no se acerca a nada. Entonces, esto tampoco existe. Tenemos dos ejemplos. Este ejemplo que está acá, es una manera de no existir el límite. Y este otro ejemplo es otra manera de no existir el límite. Si los graficamos a ambos, lo que vamos a ver es que en el caso en 3, grafico la recta menos x más 3 y se acerca a 0. Agujero. En 3. Y la otra es menos x menos 4. Se acerca ahí. De hecho, le puse un rellenito porque la función en x igual 3 existe. Es 3 menos 4 y vale menos 1. Por eso acá agujero y acá rellenito. ¿Se ve? A esto lo llamaré salto. Un brusco salto. Diré que tenemos en este caso una discontinuidad inevitable de tipo salto en x igual 3. Y con esto ya voy terminando y los dejo tranquilos trabajar. Entonces, primer ejemplo, si tengo algo así, f es discontinua inevitable salto o de tipo salto en x igual 3. Mirá el salto, acá te lo muestro. ¿Ves que saltó? Venía por acá, bruscamente saltó y bajó menos 1 en forma brusca. ¿Estamos con ese salto? Pero si grafico esto, no. Si grafico esto no tengo un salto, tengo algo así. Si me vengo por el lado de la derecha, me voy a más infinito. Si me vengo por el lado de la izquierda, me voy a más infinito. ¿Y qué tendré? Diré que esta función tiene una discontinuidad también inevitable de tipo asíntota, asintótica o asíntota. ¿En dónde? Siempre en. ¿En dónde? En x igual a 0. ¿Está? Entonces, con esto completamos nuestra tabla. No es una tabla comprensiva. Hay casos hay ejemplos de cosas que no vamos a ver, pero que no nos interesa demasiado. Por ahora, las ideas de hoy son: toda función que tiene derivada en un punto necesariamente es continua en ese punto. Primera idea. Segunda idea, puedo clasificar las discontinuidades de una función en un punto. ¿Cómo? Mirando primero si existe el límite. Dos grandes grupos, ¿existe el límite o no existe? Si existe y se cumplen las demás condiciones, es continua. Ok, listo, punto. Pero también puede existir el límite y no existir la función o estar definida la función en otro lado. Por lo tanto, agujerito, discontinuidad evitable o removible. Primer grupo. Segundo grupo, acá. Segundo grupo es esto. Dos grandes temas, dos grandes modos de ser discontinua inevitable. Con salto o con asíntota. Dos grandes modos. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, una manera de saber si hay un salto generalmente es estudiar los límites laterales. Si por izquierda existe el límite lateral y por derecha existe el límite lateral, pero no coinciden, el límite original no existe y es un salto. Pero acá también puede pasar esto. El límite por izquierda y por derecha, que acá no los estudié, ambos no existen, o al menos
uno de los dos no existe. Entonces hay asíntota. Si vos querés escribirlo formalmente, y fíjate que, por ejemplo, algo así sería una manera de escribir un límite lateral. Este es por derecha y no existe. ¿Cómo sé? Porque es una fracción y numerador tiende a un número diferente de 0 y denominador tiende a 0. Automáticamente ya sé que no existe. ¿Está? Entonces estoy en el mundo de las asíntotas. Asíntota, bueno, paramos acá. Muchas gracias.